Buenas noches, estamos en vivo, estamos una vez más aquí Críticamente en la temporada número 3, el programa número 5. Y hoy vamos a hablar con una persona que para mí realmente es muy lindo tenerlo aquí en el programa, porque es alguien que sigo desde que soy un adolescente, allá en los 90, cuando en los programas de televisión aparecían esos chantas, esos mentalistas, tarotistas, estaban todos de moda en esa época. Ya hablaremos también del momento político en el que Carlos llamaba a las brujas y había una cosa en la sociedad de creer en un montón de locuras, y aparecía este paladín del racionalismo a decir que todo esto era una mentira y a desenmascararlos a todos, odiado y adorado al mismo tiempo, porque personas como yo que estábamos acercándonos al ateísmo y a la mentalidad racional, lo teníamos como referente. Desde aquellos entonces y hasta hoy ha pasado mucho, ha corrido mucha agua bajo el puente, y tenemos muchas cosas para hablar con él. El señor Alejandro Borgo, desde Buenos Aires, Argentina, está aquí con nosotros. Así que cuando guste me sacás de la pantalla y nos podemos poner todos y arrancar este hermoso programa y maravilloso invitado que tenemos. Me dejaron solo. Hola. Hey, acá. Bueno, puedo contar chistes también. Hola, buenas tardes a todos. Estamos teniendo problemas con nuestro invitado. Se salió de la... Se fue, de la transmisión. Se desconectó. Voy a solicitarle nuevamente que ingrese porque sin nuestro invitado pues no podemos tener nuestro programa. Seguramente ya se comunica, ya se restablecerá la comunicación. Así que bueno, vamos a esperarlo mientras tanto. Nuestro conductor estrella todavía no se ha conectado. Oh, ahí, ¿quién llegó? ¿Quién llegó? Ah, tenemos a nuestro invitado acá, sí señor. Sí, debe ser un maleficio. Buenas noches, debe ser un maleficio de los mentalistas y adivinos que hacen que mi teléfono se ponga caliente y se interrumpa un poco la transmisión, pero no importa. Te están mandando así como las ondas negativas. Mala onda. Hola, ¿cómo bien, están? Bueno, acá está David. Estamos todos. Alejandro, ¿cómo estás, Magui? Gracias Muy por bien. Estar con nosotros. Qué interesante que tengamos un programa con un ídolo de tu adolescencia. Alejandro, de verdad te agradecemos que estés acá. Recuerden que Este programa Críticamente es una coproducción de la Asociación de Ateos de Bogotá y de Humanistas Seculares de Bogotá. Las dos organizaciones tenemos como objetivo hacer justamente lo que tú hiciste en los 90 en televisión y que trataste de hacer con el libro que sacaste en 2011, nos decías. De hecho, estaba viendo que pues, el libro precisamente hacía lo que tú trataste de hacer en algún momento por televisión, ¿no? O sea, tratar de ver los errores más comunes que cometemos al pensar, y me parece bien interesante lo de la pregunta, ¿por qué a mí? Porque esa es una de las cosas que hace que la gente en última instancia caiga en este cuento de los mentalistas, el horóscopo, las supuestas brujas, un cura, un pastor o cualquier charlatán que les venda una solución sencilla ante la dificultad de una cosa terrible que le puede suceder a cualquiera. Yo recuerdo, por ejemplo, para que lo sepas, Alejandro, yo fui testigo de Jehová por 8 años, pero recuerdo particularmente un caso de un señor que era un tipo que tenía maestría en filología, era profesor de una universidad de acá, y él terminó siendo testigo de Jehová fue porque se le murió su hija muy temprano, y pues claro, le vendieron la solución de que iba a resucitar en el futuro paraíso. Entonces ese cuento que le metieron hizo que él se volviera un adoctrinado tremendo y después pastor o anciano de los testigos de Jehová. Les recuerdo ahorita que Alejandro tiene algunos problemas de su conexión, que Alejandro Borgo es periodista y escritor, director de la revista Pensar, Iberoamericana para la Ciencia y Razón, miembro del CSI, Comité for Skeptical Inquirer, eso se traduciría como Comité para el inquisidor escéptico o aquel que pregunta de manera escéptica, mejor porque inquisidor suena como de la Iglesia Católica, y representante del Center of Foreign Inquiry en Argentina, o Centro para... Es que Inquiry no sé cómo traducirlo, sí, como alguien que se precuestiona. Sí, alguien que hace preguntas, que no se queda tragando entero, diría yo.
de Argentina. Entonces, pues... Es que el término inquisidor es porque uno lo relaciona con algo relacionado, pero en verdad es el que pregunta nada más, el que quiere saber. Exacto. Entonces, cuéntanos, Alejandro, ¿cómo funciona el centro para la Inquisición de Argentina? No, te cuento una cosa. Yo estaba pensando, porque yo había hecho un libro con Enrique Márquez que se llamaba Puede fallar, predicciones fallidas de astrólogos, mentalistas y videntes en la Argentina. Pero yo tengo una profecía, perdóname Alejandro, que me ha funcionado ya por lo menos durante 3 años. Y tú me vas a decir si me equivoqué. 3, 4 días antes de que arranque cada año nuevo, yo predigo lo siguiente. 1, primera predicción, no va a volver Jesús. 2, vamos a ver pastores y sacerdotes que se van a violar niños. Y 3, no va a haber el arrebatamiento. Y en 3 años consecutivos lo he logrado. ¿Qué opinas de esta predicción? Que eres un magnífico vidente. Debería cobrar, ¿cierto? Ahora voy a empezar a creer. No, te decía que la idea de este libro, ¿por qué a mí? Se cayó otra vez. Qué cosa. Bueno, qué mala suerte. Un poquito mientras tanto, Marcos, mientras él regresa, parece ser que tiene problemas con su computador. De hecho, Diego, si puedes, por WhatsApp, dile a él que apague el aparato que está usando para conectarse y lo vuelva a prender, y mientras tanto nosotros hablamos. Cuéntanos un poco más de tu experiencia con él allá en Argentina en los 90. ¿Cómo eran los programas? ¿Cómo era la dinámica? Mirá, bueno, pasa lo siguiente. En los 90 había un movimiento muy grande del mentalismo, sobre todo del tarotismo, de la adivinación. Teníamos un presidente, Carlos Menem, que abiertamente consultaba a tarotistas, mentalistas. Sí, tenía su propio tarotista en presidencia. Exacto. Y era algo de conocimiento público. Argentina no le sirvió de mucho. Bueno, eso podemos discutir horas durante el gobierno de Menem, pero sí, bueno, estaba haciendo como una pequeña intro de tus inicios, Alejandro. Bueno, continúa, por favor. No te escuchamos. El audio, me parece que el micrófono, activar el micrófono. No sé si nos escucha. Si nos escuchas, reinicia el aparato que estás usando y vuelves. Tranquilo que nosotros aquí vamos charlando mientras tanto. Reinícialo para ver si mejora, ¿vale? No te escuchamos. No se te escucha. Estás muteado. Escríbele a Diego y reinicia el aparato mientras tanto. Nosotros vamos charlando. Entonces, Alejandro, ya expliqué que había un montón de gente de tarot y adivinos y todo eso. Claro, entonces como era algo que desde las más altas esferas del gobierno uno lo veía como una cosa, pasa que habría que entender también cómo fue el gobierno de Carlos Menem, que fue un gobierno muy, digamos, de fantasía, de televisión, de brillo, de champán, de glamour. O sea, entonces en medio de todo eso estaban los tarotistas, estaban los mentalistas que venían 3 veces por año a hacer shows en teatro, llenaban teatros, Tony Camo, Toussaint, bueno, no me acuerdo de muchos más, pero no importa, muchos, y tarotistas, estaban muy de moda, cobraban fortunas, eran carísimos, porque la mayoría de esos salían por televisión, tenían un montón de marketing detrás. Entonces los 90 fue toda esa década muy esotérica, en todos los aspectos, o sea, la gente era esotérica. Yo siempre, bueno, no suelo, en verdad, siempre, no, mentira, nunca, de hecho, cuento esto públicamente, sino siempre lo cuento en un entorno cercano, que mi madre también estaba involucrada dentro de ese mundo esotérico, porque mi madre, claro, porque mi madre era parte del gobierno de Carlos Menem, ella era la funcionaria del gobierno, pero no por eso, era una funcionaria del gobierno dentro de su profesión, pero a la vez no se perdió el negocio. O sea,
La papita que te dieron fue gracias a eso. Pero vos sabés que mi madre estudió psicología. Entonces, además de ser licenciada en letras, era psicóloga. Y ella siempre, que yo lo hablaba el otro día con Mou, ella siempre me decía que ella no era como el resto, porque ella realmente lo que le hablaba a esas personas era para ayudarlos de verdad. Entonces ella les daba una sesión de terapia, pero era más fácil que la gente en esos años fuera a una tarotista antes que a terapia, porque la gente creía más en el tarot que en la terapia. Es una cuestión de marketing, de saber exactamente. Entonces ella, exactamente, eso fue. Entonces, bueno, yo me crié en ese ambiente donde había un natural escepticismo, porque yo veía eso, pero a la vez era un chiste. Por otro lado, viví en esa época a toda hora en los medios, por todos lados, en los diarios, medios de prensa, televisión, lo del tema de los tarotistas, mentalistas, esto, aquello, y de pronto apareció Alejandro Borgo, que era una persona que desde el principio de los 90 hasta ahora se ha ocupado de ir a programas de televisión a desenmascararlos a estos tipos. Y claro, o sea, pasó a ser como un héroe de aquellos que estábamos odiando ya toda esa movida y éramos ya... Bueno, yo en mi proceso de ateísmo arrancó a los 12 y fue... De alguna manera, perdóname interrumpirte. Sí. O sea que de alguna manera Alejandro era como el James Randi argentino. Claro, sí, exactamente, el James Randi argentino. Le faltó y no sé si lo hizo, eso de apostar plata a ver quién venía a demostrar sus poderes. Le vamos a preguntar, porque sí. Deberíamos sacar una cosa así aquí en Latinoamérica. Si podría ser. Total, claro, lo hacemos en pesos argentinos que no valen nada. Igualmente, como nunca nadie va a aparecer, no hace falta que existan. Podemos poner 17 Alejandro, millones de pesos argentinos y nunca se van a entregar. Ahora sí tenemos a Alejandro, no sé si hablas para ver. Está como friseado, Alejandro. Está como... Ahí quedó como congelado, creo. ¿Qué dice Alejandro, Diego? Tenemos allá a Alejandro Borgo. Es que con esa misma computadora hicimos la prueba al principio y tocó cambiarla por el celular porque no tenía audio, el audio no le funcionaba. Y ahora regresó otra vez a esa computadora y no le va a funcionar. Estamos en un dilema de el celular se le cae, pero en la computadora... Porque la otra sería, que se me ocurre a mí, no, porque si el celular se le cae no funciona. No, es que estaba pensando que de pronto si con el celular solo se comunicara por el audio y a través de la computadora el video, ¿sí me hago entender? A ver si de pronto el celular le aguanta solo con audio y no se recalienta. O mismo lo podés poner vos como hicimos la otra vez con Gaby. La llamada de WhatsApp, sí, también. Que el audio salga por WhatsApp en el micrófono y así lo podemos escuchar. Está conectado ahí, sí. Intentemos eso. Y todo el mundo viendo lo que es el trasfondo de este programa, ¿eh? Bueno, voy a sugerirle eso y pues sigamos en la conversación mientras... Sí, eso. Y mientras tanto, tú miras a ver si puedes ayudarnos ahí detrás de cámaras. Entonces, Alejandro Borgo es como el James Randi de Argentina. Sí, exactamente, algo así, como el paladín del racionalismo, porque como te digo, yo recuerdo, o sea, no recuerdo de pronto casos específicos o algunos que sí. Hubo algunos bastante notables como de tipos que eran supuestos mentalistas o ¿cómo se llaman? Esos que supuestamente pueden, no, los que trabajan para la policía. Y ayudan a través de sus videntes que ayudaban a encontrar personas y esto y aquello. Y hay algunos que hasta salían en televisión y hablaban y se los tomaban muy en serio. Y hubo algunas confrontaciones que tuvo Alejandro Borgo en vivo con algunos de estos personajes memorables. Pasa que ya no recuerdo los nombres, te imaginarás, ¿no? Hablamos hace 30 años. No me acuerdo ya ni de quiénes eran, pero muchos otros que le han escapado y que si sabían que estaba Alejandro Borgo no subían al plató. Ya les daba miedo. Claro, y eso era lo que por eso también llamaba la atención. Claro. O sea, evidentemente una persona con la cual, además vos ya lo ves con su paz y su tranquilidad de hablar. Y yo creo que es más fácil discutir con una persona que se pone candente en la discusión que una persona que con un montón de argumentos racionales te habla así y vos te pones más loco porque es lo que termina pasando. La impotencia de no poderle contestar a una persona que además con toda la paz y la calma te está diciendo no, lo que estás diciendo es una mentira y eso es un chanta. Y ya está. O sea, ¿Eso es un chanta? ¿Eso es como un idiota?
No, el chanta es el mentiroso, el embustero, el timador. Sí. Eso es un chanta para nosotros. Entonces, él era como eso, el desenmascarador de los chantas de la televisión del mentalismo. Pasa que después, cuando pasaron los 90 y fue cayendo un poco todo eso, ¿no? Ahí como que empezó a ser más el divulgador científico que ha sido desde aquí hasta hoy. Claro. Más desde ese plano, pero sus orígenes siempre fueron eso, ¿no? El de ir y confrontar a personajes que estaban además facturando por momentos donde realmente el negocio que uno veía ahí era enorme, llenaban teatros, o sea, iban miles de personas a ver a estos sujetos. Me acuerdo de ese Tony Camo, que era como de alguien un español. Que hipnotizaba a la gente, ¿no? También. Claro, sí, exacto. Pero todo eso era un cuento, un timo. Escuchemos. A ver. Hola. ¿Me están escuchando ahora? Sí, ¿Me están escuchando? Perfecto. Sí, bueno, perfecto. Bueno, perfecto. Yo había quedado en que este libro lo empecé a escribir porque algunos amigos, algunas personas con las cuales me encontraba en reuniones y demás, era muy frecuente oírlos decir, ¿por qué me pasan todas? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí? Qué mala suerte que tengo, qué mala racha, como decimos acá, ¿no? Una racha es una seguidilla de cosas que malas que te pasan, ¿no? Sí. No sé, te despides del trabajo, al rato te separas en tu matrimonio, bueno, qué sé yo, una serie de cosas. Claro, entonces yo pensaba en ese momento, ¿por qué uno pensaba de esa manera? ¿Por qué a mí? Y calculaba que si éramos 6.000 millones de personas en ese momento en el mundo, con que le pasara un 10%, estábamos hablando de 600 millones de personas, o sea que no era una cosa tan anormal. Exacto. Pura estadística. Claro, entonces empecé a trabajar en este libro porque decía, ¿por qué a mí? Es la pregunta, pero ¿cuál es la respuesta? La respuesta es, por eso se llama el libro Los errores más comunes que cometemos al pensar, es que pensamos mal, pensamos incorrectamente. Caemos en falacias, en errores de causa y efecto, en un montón de cosas que en el libro se discuten ampliamente, pero la mayor importancia está en lo que se puede ver como creencia, que el filósofo Mario Bunge define a la creencia en su diccionario de filosofía como un estado psicológico, independiente de la realidad. Es decir, puede ser falso o puede ser cierto, pero es independiente de la realidad, es un estado psicológico. Y entonces uno muchas veces puede creer cosas que no están fundadas y que las cree porque, como todos sabemos, el cerebro es un reconocedor de patrones. Entonces, vos viste que la gente ve, cuando hay una mancha de humedad en la pared, ve una virgen o ve a Cristo, pero nunca ve una computadora, nunca ve una banana, nunca ve una manzana. Sí. ¿Entendés? Hola. Claro, sí, te estamos escuchando atentamente. Bueno, claro, ¿por qué? Porque las creencias de él son otras. Entonces siempre se cree que, bueno, está el fenómeno de la pareidolia, que es ver objetos o caras o rostros o lo que fuera donde no los hay. Esto es muy común al ver las nubes, vos ves una nube con una forma de perro, con una cara de bebé, o lo que fuera. Con la cara de Jesús, que es la única manera en que exactamente. Pero los únicos milagros que puede hacer Jesús hoy en día es aparecerse en una tostada o en el papel higiénico después de usarlo. Pero claro, ¿por qué aparece Jesús y no aparece un número 2, por ejemplo? Sí, ¿no? Claro. Siempre lo que aparece, o las fotografías del diablo, presuntamente que se han tomado en los ataques del 11 de septiembre,
a las Torres Gemelas. Bueno, es decir, estamos preparados por lo que se anunciaba un poco al principio del programa, que es cómo se van formando nuestras creencias. Y tanto la religión como las ideologías políticas y otras son sistemas de creencias. Entonces, por eso es tan difícil cambiar una creencia. Porque al cambiar una creencia, tal vez se nos derriba todo el sistema. Y tenemos que cambiar todo, nuestro punto de vista. A mí me ha pasado en la vida, yo era creyente, por ejemplo, era creyente en los fenómenos paranormales, hasta que lo fui a estudiar en el Instituto Argentino de Parapsicología. Hicimos investigaciones durante 7 años y no pudimos probar ni un solo caso verídico de algún fenómeno parapsicológico, como telepatía, clarividencia, precognición, psicoquinesis. Y ahí me volví un poco escéptico. Pero el golpe fue cuando leí a Bertrand Russell en ¿Por qué no soy cristiano? Entonces ahí ya directamente no fue solamente escepticismo, sino que me pasé al agnosticismo, como era Bertrand Russell, era un agnóstico. Claro. Él a la gente le decía que era ateo, pero en realidad era agnóstico, Bertrand Russell. Él se aproximaba más a la postura del agnosticismo. Aunque yo recuerdo, discúlpame, te interrumpo, porque recuerdo un meme que ha circulado mucho en los grupos de ateos, donde él decía, y yo comparto esa misma posición, él decía, yo en la práctica soy ateo porque no veo evidencia absoluta de ningún Dios, y menos aún de un Dios judeocristiano, ese sí lo descarto por completo. Pero desde el punto de vista filosófico soy agnóstico, porque es que estos cristianos y los teólogos sofisticados definen a Dios de tal modo que no se pueda probar científicamente, e incluso filosóficamente los ponen en problemas. Entonces, bueno, lo hago por ser honesto intelectualmente. Eso pero también es lo que dice. Es que son unos malditos que ubican a Dios de alguna manera para que resulte complicado para alguien que es honesto intelectualmente como él y como lo soy yo, negarlo de manera categórica. Sigue, por favor. Es como, perdón que acoto esto, es lo que dijo Richard Dawkins en un momento cuando se lo cuestionó mucho, porque en una entrevista dijo que él se consideraba agnóstico, y la explicación de Richard Dawkins es muy clara, o sea, como científico no tiene las herramientas adecuadas para probar más allá de toda duda la inexistencia de Dios. Entonces, desde la ciencia, como vos decís, es imposible demostrar que no existe. Eso es el agnosticismo 100% racional y de una postura además de una... Sí, me parece que esa postura no fue la de Richard Dawkins, sino la de Christopher Hitchens. Hitchens, es verdad, perdón. Sí. De Christopher Hitchens. Richard Dawkins se define como un ateo. O sea, él dice que tiene la certeza de que Dios no existe. Y Christopher Hitchens apoyaba el agnosticismo. Aunque en realidad tendríamos que decir, porque Bertrand Russell, ¿qué dice? Es muy improbable. Al decir muy improbable, quiere decir que la probabilidad de que exista un ser como Dios es 0, seguido de 1.000.000 de 0 y un 1. ¿No? O sea que a los fines prácticos vendría a ser lo mismo. Discúlpame, que es que Diego nos quiere hablar, por favor. Es que, sí, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos desde donde nos escuchen. Es que por la forma accidentada como arrancó pues nuestro programa, se nos había pasado el videito que amablemente nuestro productor Marcos nos hizo para introducirnos mejor al tema que hoy nos... bueno, Diego, hagamos una cosa entonces. Que hoy nos convoca. Terminemos de cerrar este pedacito que estaba hablándonos Alejandro. Sí. Y como intermedio pones ese video, ¿listo? Y ahí seguimos hablando. Entonces, sí, estoy de acuerdo, Alejandro. En realidad, yo soy agnóstico por la misma razón que tú acabas de exponer. Sigue, por favor. Claro, yo hace muy poco, bueno, ustedes saben que yo dirijo la revista Pensar, que está publicada por el Center for Inquiry, de los Estados Unidos, ¿no? Con filial en muchos países. Y yo publiqué un artículo que se llama ¿Por qué soy agnóstico? Y causó un revuelo impresionante porque se empezó a cuestionar, pero entonces con ese criterio tendríamos que decir que
no tenemos certeza de que Papá Noel no exista, por ejemplo, sí, ¿no? O de que, qué sé yo, con ese criterio, si vamos, pero no, yo creo que la verdadera posición es la de la duda. Ahora, tampoco hay que ser un tonto, es decir, como decía Bertrand Russell, si a mí alguien me dice que hay una tetera en la órbita de Júpiter, ¿cómo lo puedo probar? No lo puedo probar, pero el que lo tiene que probar es el que lo afirma. Y ahí está lo que decía Carl Sagan sobre la carga de la prueba, en quién reside. Si tú me vienes a decir a mí que Dios existe, me lo tienes que probar tú, yo no tengo que probar que no. Sí, ¿no es cierto? Por eso yo les digo a todos los alumnos, especialmente a las chicas, pruébemelo y sosténgamelo en la cara. Claro. Bueno, entonces, Alejandro, pues entonces hagamos una cosa, como fue accidentado el asunto, ya sabiendo tu posición y el muy buena introducción de Maui, vamos a ver el video para seguir con la siguiente sección y que nos cuentes un poco más sobre el libro y qué conclusiones sacaste de tu libro, ¿vale? ¿Cómo no? Listo, entonces Diego, ahora sí el video, por favor. ¿De qué están conformadas nuestras creencias? ¿Quiénes las imponen? ¿Por qué? Desde que nacemos somos inmersos en un sistema de creencias profundamente arraigado en la sociedad en la que nos tocó vivir. Dogmas impuestos como la religión, la ideología política o el equipo de fútbol tienden a querer perpetuarse en la descendencia y así en la sociedad en su conjunto como otra pieza funcional de un sistema que utiliza las creencias dentro del marco del poder y del dominio de las masas. Muchas creencias resultan perniciosas por cuanto alejan de la realidad objetiva a quienes las profesan, quitándoles la facultad de comprender que todo resultado es consecuencia de una consecuencia anterior, para otorgarle el atributo mágico de la voluntad divina, fomentando el pensamiento sobrenatural por sobre el racionalismo y la lógica, limitando la capacidad de resolver problemas de manera racional. Hoy en el mundo, el 84% de las personas practica alguna religión y apenas el 16% restante se debate entre ateísmo y sus variantes de agnosticismo. Son los países vulnerables los que resultan con más alto índice de población creyente y sus líderes fomentan abiertamente el pensamiento sobrenatural religioso que además permite o asume como válidas otras creencias adyacentes que también conforman un mercado que ha sido de uso recurrente entre políticos, deportistas y hasta criminólogos. La adivinación, la lectura del tarot, el conjuro de hechizos para ganar un partido o la búsqueda de personas desaparecidas por parte de individuos con presuntos poderes extrasensoriales llamados parapsicólogos que se muestran con total cinismo en los programas de televisión, se ha vuelto una moneda corriente y millones de personas creen que es real y recurren a estos timos tomando los medios como aval. Nunca escuchamos casos de ovnis en Países Bajos, Estonia o República Checa. Es curioso cómo en estos países no se avistan ovnis donde el índice de ateísmo supera el 50%. ¿Es la creencia religiosa la madre de todas las pseudociencias? Las creencias religiosas alcanzan niveles tan absurdos que Biblia en mano algunos religiosos se han formado la idea de que la Tierra es plana. Esta corriente de fines del siglo XIX fomentó la idea errónea de que en la Edad Media se creía que la Tierra era plana, algo que muchos escuchamos en la escuela y que se ha vuelto un mito histórico y hoy en los albores del siglo XXI es recogido por millones de personas en todo el mundo, llegando a realizar multitudinarios eventos en varios países. ¿A quién le conviene esta merma intelectual de la población? Doctrinas absurdas que convalidan creencias perniciosas que pueden sumir a pueblos enteros en un pensamiento mágico que los vuelve vulnerables ante el manejo de masas, solo puede tener fines de control político. ¿Es posible ser un libre pensador cuando tu forma de pensar está moldeada dentro de la sociedad en la que naciste?
Hoy tenemos como invitado a Alejandro Borgo, periodista, escritor y músico argentino, creador del Centro Argentino para la Investigación y Refutación de la Pseudociencia. Dirigió la revista El Ojo Escéptico. Participó además en numerosos medios gráficos como la revista El Cacerolazo, Newsweek Argentina, Hombre, Bacanal, Psicología Positiva, Revista La Nación y Pensar. Participó como columnista televisivo y radial, exponiendo investigaciones y refutando cuestiones sobre los temas relacionados con parapsicología, astrología, fenómeno ovni y otras pseudociencias. En el año 2012 y 2013 condujo en radio el programa periodístico La Burbuja en FM Palermo. Es representante de la organización CFI, Center for Inquiry, en la Argentina, entidad que promueve la ciencia, la razón y el humanismo secular. Fue organizador de la primera conferencia iberoamericana sobre pensamiento crítico y es expositor en numerosos congresos y eventos nacionales e internacionales. Además, dicta el curso Creencias, Pseudociencias y Pensamiento Crítico. Actualmente es director de la revista Pensar, publicada por el CFI. Ha publicado 4 libros. Puede fallar, ¿por qué a mí? Los errores más comunes que cometemos al pensar. ¿Te atreves a ser libre? Conquistar la libertad para ser feliz. Beatles, lo que siempre y nunca escuchaste sobre ellos. Muy interesante, Alejandro. Me llamó mucho la atención del video de recopilación de toda tu trayectoria. En la parte del curso, ¿lo haces presencial o también ya tienes esa opción virtual? Bueno, lo hacía presencial hasta que vino el COVID-19 y ahí ya tuvimos problemas y ahora los pienso retomar en este año. Eran cursos bastante asistidos, por supuesto con mucho debate también, ¿no? Y ahí trataba de explicar, bueno, ¿creemos lo que vemos o vemos lo que creemos? La religión te enseña creer para ver, y yo sostengo lo opuesto, que hay que ver para creer, pero no ver con los ojos, se puede ver de distintas maneras. Por ejemplo, nosotros no podemos ver un átomo, pero sabemos que existe indirectamente, ahora no porque ya se ha fotografiado, pero cuando surgió la teoría atómica, digamos, de la materia, no se podía ver, se intuyó. Así como, por ejemplo, hoy se están descubriendo exoplanetas, o sea, planetas fuera de nuestro sistema solar. ¿Por qué? Porque la estrella no tiene un movimiento que tendría que tener si estuviera sola, o sea que la gravedad del planeta la está afectando. Esas cosas no las podemos ver a simple vista, sin embargo, las creemos porque hay una investigación objetiva y porque hay una prueba objetiva. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar una creencia? Perdóname, Alejandro, antes de que sigas, qué pena. Es que me pareció bien interesante lo que decías del curso, porque es que sería genial si lo pudieras poner en línea, porque a mí me gustaría promocionar ese curso acá a través de nuestras redes sociales. Tú te ganas algún dinero y la gente aprende a pensar, que es en última instancia uno de nuestros objetivos como ONG. Así como lo hiciste tú con tu libro, poder tener acceso a alguien que le ayude a la gente a eso sería genial. Yo mismo quisiera tomar el curso, ya me animé. Sí. A mí me pasó en el Instituto Argentino de Parapsicología de dar cursos de parapsicología y ser escéptico. Era una experiencia muy interesante porque nosotros nos dábamos cuenta con la gente del Instituto Argentino de Parapsicología de que habíamos investigado tantas personas que decían tener poderes y demás, que dábamos los cursos y decíamos, sí, pensamos que puede ser, pero no hay ninguna prueba. Y a la gente no le gusta escuchar que no hay ninguna prueba de lo que cree, ¿no? Pero a mí hubo 2 hechos que me marcaron. Cuando yo estaba en el Instituto Argentino de Parapsicología, una vuelta vino un joven, tendría 20 años, 21 años, y me preguntaba, a consultarme, yo lo hice pasar, y me consultaba si por medio de la parapsicología podíamos averiguar dónde estaba su hermano desaparecido por la dictadura militar de 1976. Ese fue una alarma ya, fue una alarma. Y después,
la revelación de una vidente que venía al instituto y charlábamos, que me dijo una vez que lo que se llamaban los grupos de tareas, o sea, los paramilitares, la iban a ver a ella y le ponían una especie de cartulina de planilla con muchas fotos y le decían, decinos quién es el subversivo, decinos quién es el guerrillero. Entonces, vos te dabas cuenta de la barbaridad que era eso, lo brutal que era. Entonces yo dije, lo peligroso. ¿viste? Cuando te dicen, no, pero creer en la astrología es una pavada, no le hace mal a nadie, sí, le hace mal, porque vos, cuando abrís una puerta para la creencia, tenés que abrir la puerta para un montón de cosas que pueden ser muy peligrosas. Sí, el como tipo por de ejemplo pensamiento decirle, que lo guía a uno. ¿cómo? El tipo de pensamiento que puede cursar el tipo de decisiones que uno puede tomar en la vida. Claro. Por supuesto. Yo hace un momento le contaba, y así podemos de pronto poner un poco en contexto a la gente, cómo fue esa época de los 90 en la Argentina, que hubo un auge tremendo de parapsicólogos y de tarotistas. Teníamos a Carlos Menem, que abiertamente reconocía que tenía asesoría espiritual con estas personas, y la gente creía ciegamente en ese fenómeno, que fue ahí donde vos apareciste en escena, como un paladín del racionalismo, como dije recién. Pero eso, digamos, había todo un sistema que estaba apañando este fraude o esta pseudociencia. ¿Cómo se salió eso finalmente? Lo que ¿Cómo lo viviste? Pasó una cosa curiosa. Nosotros desde el Centro Argentino para la Investigación y Refutación de la Pseudociencia, donde publicábamos El Ojo Escéptico, veíamos que los programas invitaban a astrólogos, videntes, y un día aparecimos nosotros a refutar. Y entonces a los medios les gustó eso. ¿Por qué? Porque había debate, había controversia. Y entonces ya los videntes se quedaban sin argumentos o nosotros les proponíamos pruebas. Es más, llegamos a crear un premio de $10.000 a quien pudiera probar un fenómeno el James Randi argentino. Sí, no, claro, pero era mucho más modesto. Era más modesto porque James Randi ofrecía $1 millón. Nosotros pero puedes ofrecer $10 millones, $100 millones, en verdad puedes ofrecer lo que quieras, si nunca se va a entregar. Sí, pero fue buena la aparición nuestra en los medios de comunicación porque nos empezaron a llamar. Entonces, los astrólogos ya no estaban solos, estaban con alguien que lo podía confrontar, los videntes también, los mentalistas, los terapeutas alternativos, porque nosotros teníamos un equipo de médicos, ilusionistas, biólogos, psicólogos. Te tenían terror, muchos no querían ir a los programas y sabían que iban a enfrentarse contigo. Y bueno, mira, muchas veces me pasó tener algún debate en la radio, y una vez tenía que tener un debate con un homeópata, ¿no? O sea, la medicina de la nada. Sí. Y lo primero que dijo Línea, no, me preguntó, ¿usted es médico? Y yo le dije, no soy médico. Dice, no, yo si usted no es médico no puedo debatir. ¿Cómo no puede debatir? ¿Cómo no puede debatir? Yo puedo debatir porque yo le presento prueba de que la homeopatía no funciona y usted me tiene que contestar. Bueno, al final, ¿cómo terminó? Lo entrevistaron primero a él y después me entrevistaron a mí. No quiso. Lo que digo, ¿no? Cuando ellos hablan de que hacen las cosas humildemente, modestamente, pero tenía y ahí acudió al principio de autoridad, o la falacia de autoridad, o sea, yo soy médico, usted no puede discutir conmigo. Sí, ¿qué tal, idiota? Como si él fuera médico. Claro, o sea, yo para discutir o debatir con él tenía que ser médico. Y no es así, eso es recurrir al principio de autoridad. Por eso yo en el libro, porque a mí, menciono varias falacias. El principio de recurrir a la autoridad, el argumento ad hominem, o sea, atacar al hombre en lugar de atacar lo que conoce, que esto era realmente también un ataque ad hominem, porque me decía que si yo no era profesional médico no podía discutir con él. La falacia la falacia mira quién habla, que se llama Tucoque,
la falacia del jugador. O sea, la falacia del jugador es muy simple, es decir, los juegos de azar, el azar se comporta de una manera, como la palabra lo dice, azarosamente. Entonces, supongamos en la ruleta sale 100 veces seguidas el número colorado, un número colorado, el color, ¿no? El color colorado. Entonces, ¿cuál va a salir en la próxima tirada? La mayoría de la gente te va a decir que va a salir el negro. Que va a salir el negro, pero no. ¿Por qué? Porque la bola que va por la ruleta no sabe que salió antes. Entonces, se puede dar que el número colorado en una larga tirada salga 1000 veces seguida, no 100. Entonces, la falacia del jugador es creer que porque son dos. Una es esa, creer que porque salieron 100 veces los mismos números, sean pares o de un color determinado, en la próxima tirada va a salir algo distinto. Y la otra es que, por ejemplo, una persona, esto tiene que ver con los amuletos, un día va vestida al casino y gana. Entonces, la próxima vez que va, se pone la misma ropa, ¿entendés? Va con el mismo anillo, con el mismo reloj, porque como ganó anteriormente con eso, va a ganar en la próxima. Y eso también es una falacia. Y bueno, también... Ahora, eso de las cábalas, te digo que yo soy ateo y a veces algunas cábalas todavía guardo. Hay ciertas cositas como que están muy como metidas dentro de uno. Por ejemplo, qué sé yo, no sé, en el fútbol, pues, qué sé yo, puedo tener la tontería de sentarme siempre del mismo lado del sofá para ver un partido de mi equipo. Sí, mirá, sé que no tiene nada que ver, pero... A mí me entrevistaron... A mí me entrevistaron de una radio argentina, después de que Argentina perdiera el primer partido con Arabia Saudita, ¿no? Entonces me hablaron de las cábalas y qué sé yo. Y yo, mira, el tema de las cábalas es muy sencillo. Vos imaginate que nosotros somos 30 millones de espectadores. Cada uno tiene su cábala. Entonces, uno, como vos dijiste, se tiene que sentar al lado mío, el otro tiene que tener una camisa roja, pero tenemos, a lo mejor, qué sé yo, 150.000 cábalas diferentes para el mismo partido. Entonces, ¿cuál es la que va a ganar? Entonces yo dije que tendríamos que hacer un referéndum, y votar la cábala más efectiva y hacerla todos, a ver si funciona. Si se hubiera hecho, hubieran dicho que funcionó. La mejor prueba para eso, saquen a Messi y a otros de los buenos de Argentina, pongan a cualquier huevón que no sepa jugar fútbol y hagan la cábala todos al mismo lado del sofá. A ver si ahí sí les creemos. ¿Sabés lo que pasa? Yo propuse lo siguiente. Y dije, bueno, Argentina perdió 2-0 con Arabia Saudita. Un resultado completamente inesperado. ¿Pero por qué fue? Porque el técnico francés de Arabia Saudita hizo un planteo muy bueno del partido. Fue una cuestión de táctica. Pero eso no lo ven, digamos. Así todo, después Argentina terminó saliendo campeón. Ahora, bueno, también lo habían culpado a Mauricio Macri, porque decían que como el expresidente estaba ahí, sentado con los jeques, había echado ¿cómo se dice? La mufa. Bueno, eso mismo le pasó a Mick Jagger en un mundial donde él fue y cuando fue a ver Inglaterra, perdió Inglaterra. Entonces lo trataban de mufa. Hay pocas cosas tan desafortunadas de todas maneras que te traten de mufa, ¿no? Porque yo creo que eso te genera como una bueno, ahí cosa... yo comenté un público más latino. Mufa supongo que es el que trae la mala suerte, ¿cierto? Sí. Exactamente. Acá se le llama mufa, yeta, bueno, pero
Ahí hay una cosa muy perniciosa, que la persona que es acusada de eso no se puede defender. ¿Por qué? Porque el pensamiento mágico es muy fuerte. Entonces, hay una triste anécdota, que yo no lo llamaría anécdota, un triste episodio, que pasó cuando un militar que era presidente en la primera dictadura, o sea, la dictadura que empezó con Onganía en el 66, que fue la NUCE, que iba de viaje internacional, entonces por supuesto va con toda una comitiva de periodistas y demás, y se enteró que había un periodista llamado Roberto Maidana que se consideraba yeta, que iba a viajar. Y vos sabés, ustedes saben que lo hizo bajar del avión. Ay, pues pucha. Lo hizo bajar del avión, y lo que tendrían que haber hecho todos los periodistas es bajarse todos y decir, si él no viaja, nosotros tampoco viajamos. Apoyarlo. Pero mirá vos lo malo que, por eso el tema de la pseudociencia, de las creencias, puede ser mucho más peligroso de lo que nosotros nos imaginamos. Sí, claro. Imagínate que un astrólogo o una astróloga te dice, no, posponga su operación o adelántela, o no sé, o los astros dicen que usted todavía no tiene que hacer este tratamiento, cualquier cosa. Dicen que Carlos Menem tomó muchas decisiones políticas asesorado por su tarotista. Bueno, la bruja conocida, que ella se autotitulaba bruja de Carlos Menem, era Hilda Evelia. Ah, no era la esposa. No. No, acá sí. La bruja. Se le suele llamar la bruja. Bueno, a mí no me gusta ese término, pero no importa. El tema es que ella se autotitulaba como la bruja de Menem. Menem nunca lo negó, ¿no? Pero tampoco lo afirmó. No, pero sí hay una cosa, que Menem, volviendo a lo de la mufa, Menem se consideraba también mufa, y yo me acuerdo que fue cuando yo estaba recién, mis primeros pasos en radio, fueron justamente una de las cosas que me decían, detrás del micrófono nunca se menciona a Carlos Menem, y cada vez que se mencionaba al presidente Menem, había que tocarse el testículo izquierdo. Entonces, sí. Y por eso lo tienes atrofiado. Y aparte. Y de verdad se hacía, los locutores mencionaban y tac, la manito al pantalón. En serio. Bueno, eso pasaba también. Y muchos, por ejemplo, muchos amigos míos, cuando hablaban de él, decían Carlos Méndez. Sí, Méndez. Para no nombrarlo, ¿no? Sí. Y bueno, sí, pero en el ambiente, ¿sabés dónde es también muy común el tema del que es yeta o del que es mufa en el ambiente musical? Sí. Hay músicos que no se pueden nombrar. Y entonces, como dice acá el amigo, vos estás yo participo de una orquesta de tango que se llama Camerata Porteña, y muchas veces uno nombra a un músico y todos empiezan a tocarse, como ustedes dicen, ¿no? El testículo izquierdo, derecho, lo que fuera, o empiezan a decir antídotos, porque hay músicos que son antídotos, ¿no? Entonces, cuando uno nombra a uno que es mufa, el otro nombra el antídoto. Bueno, es una cosa realmente desopilante. Es muy divertido. Desopilante. Y bueno, y realmente no tiene nada que ver. Por eso digo, la creencia es algo muy difícil de cambiar. ¿Por qué? Porque el sistema de creencias está muy ligado a nuestra supervivencia. Y esto no viene nada más, esto no le ocurre nada más que a los seres humanos. Esto viene, esto está incrustado en lo que nosotros llamamos cerebro paleomamífero, ¿no? Es decir, los primeros suponete una perdiz, una liebre, ¿no? Si escucha un ruido que puede ser de un predador, no le conviene ser curiosa.
empieza y ¿qué hace? Sale corriendo. Se dispara su sistema de defensa, ¿no? Y sale corriendo, porque no le conviene ser curiosa. ¿Por qué? Porque se la van a comer, ¿entendés? Y nosotros guardamos algo de eso, y entonces tenemos miedos irracionales. Miedos irracionales. Por ejemplo, bueno, no digo el miedo a la muerte, porque el miedo a la muerte sí es un miedo que está más o menos basado en que un día se va a terminar todo, pero quiero decir, miedo, por ejemplo, a caminar por un campo oscuro porque se aparece la luz mala, o porque hay espíritus, o porque se corre el rumor de que hay influencias malignas. Entonces, ¿qué hace? No sale, no va a ir a caminar por ahí. Y vos le podés asegurar que no, que vas a ir con un equipo de gente, que no hay problema, que... Bueno, la gente que cree en las casas encantadas, por ejemplo, la casa que cree en las casas embrujadas, y se entera de que en esa casa murió alguien y no quiere evitarla más, no quiere dormir más en esa casa, y vos vas con un equipo, ¿viste? Y le decís, vamos a pasar toda la noche y va a ver que no pasa nada, y entonces dices, claro, no pasó nada porque estaban ustedes, pero si ustedes ya llegan a ir, va a pasar. ¿Entendés? Es que esos temores supersticiosos tienen su origen natural, porque como vos decías, en algún punto nosotros no éramos la especie dominante, y de hecho éramos predados por especies que ni siquiera conocemos algunas, porque ni se han descubierto, pero los seres humanos éramos predados. Lo que pasa es que no recordamos todo eso, pero sí hay algo en nuestro código genético que nos mantiene con esa sensación de que en la oscuridad se ocultan criaturas que pueden hacernos daño. Y lo hemos transformado a ese pensamiento mágico de demonios, entes y demás, pero en verdad tiene un origen natural. Sí, claro, obviamente, sí. Por eso digo que nuestro cerebro, al ser reconocedor de patrones, ve cosas donde no las hay, y esto se ve mucho en las ilusiones ópticas. Cualquier persona que ve una ilusión óptica se engaña. ¿Por qué? Porque el cerebro busca patrones donde no los hay. Entonces, te parece ver cosas donde no las hay, inclusive te parece oír cosas donde no las hay, y también vos fíjate que todas las películas de terror, de misterio y demás, están influidas por eso, ¿no? O sea, refuerzan la creencia de que puede haber algo bueno, pero tenemos que saber que estamos viendo una película. ¿Sabes qué es curioso, Alejandro, a propósito de eso? Luego de, yo, como te comentaba, yo fui testigo de Jehová, y obviamente cuando uno se vuelve tan fanático, empieza a creer con más fuerza y a tener miedo, por ejemplo, respecto a los demonios y todas esas pendejadas. Pero cuando yo me hice ateo y además de ateo, pues empecé a incorporar en mi sistema de creencias el escepticismo y el pensamiento científico con más fuerza. Cuando empecé a volver a ver películas de terror, ahora me da risa. Porque, claro, hay momentos en que uno se asusta porque una de las cosas que asusta a cualquiera es algo repentino, ¿no? Eso incluso lo hacen en películas que no son de terror. Está alguien en una escena de acción y el tipo va persiguiendo al otro que tiene un arma y ¡pum! Sale una paloma en ese momento y uno ¡pum! Se asusta. Pero en general me parecen tan estúpidas las películas de terror ahorita, porque uno dice, pero si este es un espíritu tan poderoso, no se meta con mi género. ¿Por qué empieza a apagar y prender luces? ¿Por qué no pasa de una vez? ¿Por qué no puede pasar directo por la pared y se pone a abrir y cerrar ventanas? Es completamente idiota. Pero yo lo que quería, Alejandro, para que hagamos el siguiente corte y que quedes con una pregunta, es la siguiente. En tu libro, ¿Por qué a mí?, pues hablas de las diferentes formas equivocadas de pensar, pero quisiera que pensaras, si lo tienes en el libro o has pensado en un ejemplo así, es de alguien que ha tenido una mala racha, que le ha ido mal, perdió el empleo, se perdió la esposa, se le murió la mamá, tiene disfunción eréctil, le entró hemorroides, bueno, alguna cosa así, que incluso si lo conoces de la vida real, pues mejor que nos cuentes una anécdota o un ejemplo que tú has tenido en la cabeza y cómo debería esa persona ante esa situación, porque eso le puede pasar a cualquier persona, creyente o no creyente, escéptico o no escéptico, ateo, agnóstico, deísta,
católico, lo que sea. ¿Qué le podría ayudar desde el punto de vista del escepticismo y de lo que tú escribiste en el libro, de lo que tú has investigado, para que piense de manera apropiada y entonces se pueda por lo menos calmar? Porque yo me imagino que en una situación, y a todos nos ha pasado, uno empieza a pensar, pero ¿será que yo hice algo malo? ¿Será que es que Dios me está castigando? ¿Será que no hice la cábala apropiada? ¿Será que me falta ir a rezar? Alguna cosa. Entonces, quisiera que te quedaras con esa idea y nos ayudes en la siguiente sección con esa anécdota o ejemplo. Entonces, Diego, la siguiente corte, por favor. ¿Listo? Bueno, vamos a nuestro siguiente corte comercial y pues enseguida continuamos con esta amena conversación con nuestro invitado especial, Alejandro Borgo. Para los curiosos, los que indagan y buscan el conocimiento, para quienes necesitan saber acerca de la vida, del universo y de sí mismos, para los que tienen preguntas grandes, esas que importan, para los rebeldes, los artistas, los librepensadores y los innovadores, para los que desprecian los prejuicios y entienden que el conformismo no es una opción, para los que saben que el conocimiento es más que palabras. Si eres joven o viejo, tu poder trasciende las edades y no es un poder mágico o místico, es el conocimiento, lo que ves o puedes sentir, las cosas reales que puedes comprobar. Podrán cuestionarte. ¿Acaso importa? Piensa por ti mismo y busca las respuestas a tus dudas. Crea tu propio criterio, porque en el eterno camino por encontrar respuestas hay un poder que te guía, el poder de la lógica. Hola, bienvenidos de nuevo a la última sección de nuestro programa de hoy sobre escepticismo, sobre por qué le pasan a uno cosas malas, por qué a mí, esa pregunta que le puede surgir a uno en una situación difícil. Recuerden que esta es una coproducción de la Asociación de Ateos de Bogotá y la Fundación Humanistas Seculares de Bogotá. Nos pueden seguir tanto a Críticamente como a la Asociación de Ateos de Bogotá y a la Fundación en nuestras redes sociales, que pueden ver en pantalla. Y recuerden que también pueden ver nuestros objetivos sociales, lo que queremos hacer como ONG, en nuestra página web www.asociaciondetateosdebogotá.com, simplemente. En parte lo que hacemos es difundir esto, difundir el pensamiento escéptico y científico y tratar de refutar el pensamiento mágico y supersticioso que puede ser muy dañino. Por otro lado, recuerden que ustedes nos pueden hacer donaciones para que este programa siga cada domingo. Nosotros, para poder hacer esto, tenemos que sacar de nuestro tiempo, tenemos que pagarle a un editor para que nos ayude a hacer los videos, para que nos ayude a hacer las piezas publicitarias. Tenemos que pagar este programita que usa las redes para que ustedes puedan ver el programa, se llama StreamYards, nos toca pagar mensualmente un dinero. Y pues evidentemente toda nuestra labor de defender el Estado laico, los derechos humanos asociados, implica abogados, implica muchas otras cosas que sería muy bueno poder reconocer. Por ejemplo, Magui ha estado haciendo de su propia mano los videos, pero qué bueno que Magui pudiera recibir algo de dinero por hacer la edición. O sea, si nosotros tuviéramos que pagarle a Magui, ese video de 5 minutos le costó 2 horas de su tiempo o más, y un editor, ¿cuánto vale? ¿Cierto? Entonces, cosas como esas hay que reconocerlas. ¿Cómo puede hacerlo? A través de las cuentas que están viendo allá en la parte de abajo en pantalla en Colombia. Lo puede hacer desde 5.000 pesos, que es un poco más de $1. Y si usted está fuera de Colombia, lo puede hacer a través de PayPal. Ya van a mostrarnos nuestro amigo Diego su PayPal para que le llegue el dinero a él. También recuerde que si a usted no le gusta hacer donaciones directas de dinero, tiene todo derecho. Puede comprarnos este tipo de gorras, ¿sí? O este tipo de camisetas, ¿sí? Y pues con ese dinero que nosotros invertimos en algún momento con una persona que nos donó de Perú, nuestro amigo Fidel, que estaba en una buena situación económica en ese momento, pues eso puede ayudarnos a conseguir, pues, seguir financiándonos. ¿Dónde pueden encontrar el catálogo de los productos? De los productos están en Facebook, en la tienda virtual de Facebook de la Asociación de Ateos de Bogotá. Entonces usted busca en Facebook Asociación de Ateos de Bogotá
y uno de los primeros botoncitos que aparece está el link para la tienda virtual. Gracias por la pregunta, esa es muy buena, es un buen punto. Por último, quería contarles una historia breve. Vamos a hacer un programa extraordinario esta semana sobre eso, si quieres, Mago y Diego, para que lo tengan en cuenta. Sobre una amiga atea, aquí donde yo vivo, en el sur de Colombia, en Mocoa, que la echaron de su casa por ser lesbiana. Entonces ella está en una situación difícil porque le dieron 15 días, ya pasaron 8 días, solo le quedan 8 días para buscar dónde va a vivir. Estamos buscando cómo ayudarle para que la casita que ella ya medio construyó la termine de poner al menos tablas para que no se le vayan a meter los ladrones y poder tener sus perritos, porque ella rescató 2 perros y pues ella no se puede ir a cualquier lado, tiene que tener un sitio donde pueda tener a sus perros. Ella tiene su propia casa construida en bloque, así sencillito, pero necesita ponerle pues protección, o sea, no tiene ni puertas ni ventanas. Entonces tenemos que mirar a ver cómo le ayudamos, vamos a entrevistarla, entonces para que planeemos eso después del programa. Pero para que lo tengan en cuenta, miren, en pleno siglo XXI todavía hay ese tipo de homofobia estúpida que saca a la gente por las creencias tontas que tiene. Entonces, Alejandro, volvamos a la pregunta. Qué vergüenza. Sí, qué vergüenza. Alejandro, volvamos a la pregunta. Entonces, esa mala racha, por ejemplo, ese es un buen ejemplo, el de mi amiga Lilian, se llama ella. Ella desde el año pasado no consigue empleo, ella es artista y le estaban dando como trabajos así con diferentes entes y gente, y ya desde hace como 3 meses nada que consigue nada, la echan porque la pilla, entre comillas, porque eso es estúpido. La ve el papá dándose un beso con su novia, y fuera de eso no le ha servido la droga y ha estado en depresión y ansiedad muy terrible. Esa es una muy mala racha. Pero ¿qué otro ejemplo conoces tú, Alejandro, o has pensado que nos podría ayudar a bueno, qué voy a hacer yo ante una situación así? Bueno, hay una característica de nuestra memoria, y es que la memoria es selectiva. Por eso cuando una persona va a ver a un astrólogo, un vidente y demás, recuerda los aciertos y no se acuerda de los errores. Y acá tiene mucho que ver también el hecho de cuando vos vas caminando por la calle, estás pensando en un amigo, das la vuelta a la esquina y justo lo ves a tu amigo. Decís, no, esto no puede ser casualidad. Pero vos no te acordás de las veces que pensaste en él y no lo viste. Claro. ¿Entendés? Entonces, la memoria funciona de esa manera. Entonces, una persona que tiene propensión a fijarse en lo negativo, va a seleccionar lo negativo. Y tal vez le estén pasando otras cosas en ese momento que sean positivas. Yo no puedo decir si esto, digamos, también puede ser producto de algún trastorno psicológico, momentáneo, o lo que fuera. Eso lo tendría que resolver a lo mejor con psicoterapia cognitiva conductual o de alguna forma. Pero mi consejo sería que piense, está bien, uno me puede decir, viste como se dice, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Que hay mucha gente a la que le pasa lo mismo. Pero no es porque haya alguna cosa predestinada que tenga un destino de que todo le va a ir mal. Es simplemente por una cuestión azarosa. O tal vez también porque en algunas cosas esa persona se equivocó. Entonces hay que buscar el motivo racional. O sea, ¿por qué me fue mal en el negocio? Y porque no estudié bien las cosas antes de ponerme a invertir el dinero. ¿Y por qué me separé de mi mujer? Y porque cometí tal vez tal error antes y no me di cuenta, no lo pensé. Entonces, cuando a uno le pasan estas cosas... un efecto dominó, ¿no? O sea, ¿cómo? Es que el azar es el menor de los...
Yo creo que el azar es el menor de los elementos aquí, porque todo es una consecuencia, en verdad, consecuencia de consecuencias. Lo que va sucediendo es muchas veces algo que no podemos manejar, pero muchas veces sí. Entonces, en verdad, el azar yo creo que es como algo simplemente que nosotros desconocemos, porque no conocemos el resultado de algo, pero en definitiva ese algo es una consecuencia de otras cosas que posiblemente sí sean producto nuestro. Aunque no Claro, siempre, había... puede pasar y listo. Pero sí quería enfatizar en algo, un pensamiento que se me vino de lo del efecto dominó. O sea, por ejemplo, la persona pierde el empleo, ¿sí? No necesariamente porque tenga que ver con él, pero digamos que tuviera que ver con él, cometió un error garrafal y el jefe dice, no, qué pena, pero ya no puedo, o simplemente no llegaba a tiempo y ya le habían advertido y pues ya le dicen qué pena, pero ya no más. Y entonces pierde el empleo y la situación hace que en su casa se cree una tensión por la falta de dinero y el tipo, en vez de buscar la solución, de pronto se echa las petacas, no le importa, no comprende los sentimientos de su esposa y finalmente ella dice, no, pero yo cómo voy a tener a un man aquí que no hace nada y fuera de eso me deja toda la carga de la casa y tras de todo bravo conmigo y lo que sea. Entonces, pues, coma mierda, váyase de mi casa y de mi vida porque usted no me sirve, ¿cierto? No es porque ella haya sido mala ni porque algo así. Y fuera de eso, pues claro, ante esa situación tan terrible que ya no tiene empleo, no tiene un hogar donde vivir, pues la persona se siente mal y pues se deprime y eso baja el sistema inmunológico y se puede enfermar. Entonces ahí van las consecuencias de cada cosa que decía claro. Magui. Pero ¿qué querías complementar, por favor, Alejandro? No, lo que yo quería decir era que justamente hay que fijarse, o sea, la vida humana, la vida de un ser humano es compleja de por sí. Hay cosas que pasan por azar, hay cosas que pasan por comportamientos nuestros que no son adecuados, y hay cosas que pasan porque tenemos comportamientos adecuados y son buenas. Hay que ver a qué le damos más importancia. Por ejemplo, no podríamos poner a pensar en el COVID, ¿no? Y en la Argentina, por lo menos, aproximadamente 130.000 personas murieron. Y esas 130.000 personas habrán pensado, ¿por qué a mí? ¿No? Incluso claro, cuando supieran que se trataba de una enfermedad, sí, pero ¿por qué me tocó a mí? Bueno, es lo mismo que decir, ¿por qué nací? ¿No? Es una pregunta incontestable. ¿Cuántos habitantes Entonces, tiene Argentina? ¿Cómo? En este momento, ¿cuántos habitantes tiene Argentina? ¿Cuánta población? Habitantes. Sí. Habitantes y unos 47 millones. O sea, digamos 50 millones para hacer la matemática más fácil. Sí. Si hubiera muerto el 5% de los argentinos, serían 2.5 millones de habitantes. En realidad solo murió por ahí el 0.2% de las personas de toda Argentina. Fue claro, por eso te digo. Pero resulta que el que se agarró la enfermedad y estaba a punto de morir y lo sabía, no pensaba que era el 0,2%. Pensaba que se moría se moría él. ¿Entendés? La otra cosa es estaba pasando que ahí hay dos factores azarosos y también el hecho de qué hizo esa persona, ¿no? Porque si era de esas personas que decían, no, a mí no me importa eso de que va de lavarme las manos ni de ponerme bozales. La pandemia es todo mentira, los terraplanistas. No, pero también hay otra cosa, ¿no? Que es lo que se llama la resiliencia. Es decir, la capacidad de poder superar situaciones negativas. Y hay personas que ya de nacimiento tienen esa capacidad. Es decir, eso ya tiene que ver con algo más genético y también con el entorno en donde se crió. Vos ves personas pesimistas y también ves personas optimistas. Y ves que hay personas que son optimistas sin tener ninguna razón, porque las tienen todas en contra. Pero vos pensás que hay gente que sobrevivió a los campos de concentración. Hay gente que sobrevivió a la dictadura militar y estuvo secuestrada. Está bien, miles y miles y miles y miles y miles, incluso millones con el tema del nazismo murieron.
pero hubo algunos que lograron superar un estado, tal vez el estado más extremo de sufrimiento, como puede haber sido estar 3 o 4 años en un campo de concentración, ¿no es cierto? Entonces, yo diría que hay que leer literatura escéptica, hay que leer a los filósofos que explican estas cosas, hay que leer los libros que tratan de explicar por qué tenemos algunas creencias y por qué nos cuesta tanto cambiarlas. Y también la psicología, obviamente, ayuda muchísimo, sobre todo por el origen de las creencias, cómo llegamos a una situación, cómo la podemos resolver. Tal vez la persona que se pregunta que por qué tiene esta racha de cosas malas, tal vez no está razonando bien. Porque una cosa es racionalizar y otra cosa es razonar. No está razonando correctamente. Entonces lo que hay que hacer es aprender a razonar correctamente. Alguna cosa mala va a pasar, pero también va a pasar alguna cosa buena. Entonces, seleccionemos las dos, hagamos una lista. A ver, en el año 2022, ¿qué cosas buenas me pasaron? ¿Qué cosas malas? Y vas a ver que está bien, puede haber algún año que una lista sea más grande que la otra, pero en el conjunto se van a emparejar. Lo que pasa es que uno no hace ese recuento, sobre todo cuando le pasan cosas malas. ¿Por qué? Lo vuelvo a repetir, porque la memoria es selectiva. Nos impacta mucho el dolor, la pérdida de un ser querido, una enfermedad. Eso nos impacta muchísimo. Entonces, vamos a rescatar eso. Y tal vez una persona que sea escéptica lo tome de otra manera y diga, bueno, esto es probable que pase, puede pasar, me pasó, ahora voy a tratar de seguir adelante. ¿Cómo? Voy a tratar de seguir adelante pensando bien, razonando bien, pensando críticamente, usando tal vez también el sentido común. Como nosotros, críticamente. Exactamente, pensar críticamente sobre por qué. Y esto es bueno conversarlo con alguien, siempre es bueno tener a alguien para conversarlo, sí, de ¿no? hecho, eso iba a decirte yo, Alejandro, quiero contarte esta historia y que ya pasemos a lo de los comentarios de nuestros seguidores, porque bueno, sabes que tuvimos el impasse y ya estamos en minuto 1:13. Sí. Yo he tenido una relación con una persona que sufre de ansiedad, pero eso ya es un problema de sus neurotransmisores. Entonces, la persona ansiosa tiene el problema de pensar erradamente, porque se vuelve paranoica con cosas que evidentemente la probabilidad es tan baja que no tiene sentido, ¿no? Entonces, una de las cosas, como tú decías, es la importancia de tener a alguien que le ayude a, oiga, céntrese que esto no es verdad. Entonces, los miedos que le pueden surgir a alguien, ¿no? Se me va a caer el avión, ¿sí? Una cosa como esa. Entonces, claro, la persona ansiosa dice, uy, no, pero yo cómo voy a subirme a este avión si se va a caer. Y entonces lo más fácil para el ansioso es ponerse a buscar en Google sobre accidentes de avión. Y claro, eso aumenta todavía más su paranoia, etcétera. Entonces, cuando ella hablaba conmigo, yo le decía, pero mira, sí, es cierto, hay muchos accidentes de avión, pero comparémoslo con el hecho de que nosotros cojamos la moto todos los días, eso no te da ansiedad. Y hay muchos más accidentes con la moto, ¿sí? ¿Y por qué? Porque las probabilidades muestran eso. Entonces, ¿por qué centrarte en esa parte negativa y equivocada según las matemáticas? Se trataba de hacer el juego de las matemáticas de grandes números. Y bueno, eso le ayuda un poco, pero claro, obviamente se requiere para una persona ya con problemas de ese estilo, se necesita drogas, se necesita terapia, y ahí sería la invitación a que toda persona que sienta que se le está saliendo de manos su situación, acuda a un profesional. Pero a un profesional idóneo, ¿verdad? Eso también te iba a preguntar. No un médico homeópata ni a una
ni a una vidente, no, a un profesional idóneo. Sí, eso es muy importante. De eso te iba a preguntar también, ya que justamente Diego David habló del tema. ¿Qué pasa con el psicoanálisis en torno a esto? ¿El psicoanálisis ayuda, sirve? ¿O hay otro tipo de terapias psicoanalíticas que, porque el psicoanálisis, hasta donde uno sabe, es empezar para no terminarlo nunca, puedes tenerte ahí? ¿Funciona o no funciona? El psicoanálisis ya está descartado como terapia psicológica en todo el mundo, excepto en Argentina y en Francia, donde hay la mayor cantidad de psicoanalistas por habitante. Todas las teorías freudianas, las hipótesis freudianas, no están sustentadas por la investigación científica. Esto se puede leer en muchos libros. Las ilusiones del psicoanálisis de Jacques Van Relaer, el libro negro del psicoanálisis de varios autores, Caída y decadencia del imperio freudiano de Hans Eysenck, La falacia de Freud, de Martin Gross, bueno, etcétera. Pero hoy existen terapias psicológicas mucho más efectivas, como puede ser la terapia cognitiva conductual. Es decir, es una terapia que trata sobre las creencias, sobre nuestro modo de pensar, por eso cognitivo, y después conductual, tratar de modificar nuestra conducta. Por ejemplo, qué sé yo, una persona que le tiene miedo a los perros, bueno, tratar de modificar esa conducta. Hay que ponerse metas, es efectiva, y hasta hoy es la que más base científica tiene. Sí, la que más base científica tiene. Esto parte de investigación del siglo pasado, ¿verdad? Pero ahora se está ya fortificando, se está sentando y bueno, imagínate que se está dando en la Universidad de Psicología Argentina, o sea que si se da ahí, ya es un triunfo. Bueno, entonces ahora sí vamos a ir con los comentarios, los que tengamos en redes, y después de que hablemos de los comentarios, hacemos una conclusión cada uno de nosotros sobre esto. Yo quería invitarte, Alejandro, a que si tienes tu libro en Amazon o en algún sitio, para que nos pases el link y nosotros lo publicitamos para que ganes algo de dinero allí, o si no, invitarte a que lo hagas, lo subas, y pues después nos pasas el link y te hacemos publicidad. Entonces, ¿cómo no? Diego, ¿qué comentarios tenemos, por favor? Sí, bueno, tenemos varios comentarios, pero quiero hacer énfasis en uno, pues, de lo que ya nos hablaba Alejandro Borgo. Resulta de que nuestro invitado especial, Alejandro, pues pasó a través de su vida, pues uno pasa por distintas ideas, creencias, todos modificamos las creencias y las ideas con el pasar del tiempo. Y hace como unos 6 años, pues Alejandro Borgo tenía dudas con el tema del calentamiento global antropogénico. Y aquí pregunta Rubio Joe. ¿No lo puedes poner? Ya. Señor Alejandro Borgo, usted como libertario, negando que las ciencias han demostrado el calentamiento global antropogénico. Bueno, ahí tenés un claro ejemplo de ataque ad hominem. Me ataca por ser libertario. O sea, ser libertario no tiene nada que ver. Yo cuando tenía 20 años era socialista, imagínate. Y cambié muchas veces de creencia, ya lo dije antes. Creí en los fenómenos paranormales, ahora no creo más. Creía en Dios, ahora no creo en Dios. Creí en el socialismo, ahora no cree en el socialismo. Lo que pasa es que uno va cambiando, pero cuando surgió el tema del calentamiento global, había gran parte de la comunidad científica que no estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque decía que faltaban pruebas. Esto estoy hablando de hace bastantes años. Yo había hablado con ustedes que había ido a ver a los escépticos cuando estuve en Sydney, en Australia. Los escépticos australianos me recibieron y yo les dije qué opinaban del calentamiento global y ellos me dijeron que el calentamiento global antropogénico no había pruebas. 2006 estamos hablando, ¿no?
Y yo hice, en la revista Pensar, hice un número dedicado a eso y publiqué lo del Panel Internacional para el Cambio Climático y un par de artículos de personas que no estaban de acuerdo. Eso es parte del libre pensamiento. Claro. Yo no voy a negar a alguien la posibilidad de defender una teoría o defender un pensamiento, una forma de pensamiento. El problema no es, como decía Russell, lo que piense, sino cómo lo piense. Y en realidad he visto artículos sobre personas que son escépticas al cambio climático, al calentamiento global. Estoy hablando de hace años, estoy hablando de hace aproximadamente unos 10 años en promedio, que eran en ese momento bastante difíciles de refutar. Y tenían bastante solidez científica. Ahora, hoy, por supuesto, los datos de la ciencia han avanzado, la investigación ha avanzado, y sí, el calentamiento global es algo innegable, el cambio climático es innegable. Ahora, a mí me preocupa mucho más el tema de qué vamos a hacer nosotros con nuestras armas nucleares que el cambio climático, porque el cambio climático se está viendo que va a traer consecuencias dentro de 50 o 100 años, pero es algo mucho más peligroso el armamento nuclear, ¿no? Bueno, ahí sí no estoy de acuerdo porque hay datos que muestran que estamos cerca al punto de no retorno, pero está bien, entiendo el punto. No, pero igual sabes qué pasa, David, ahí yo entiendo lo que él dice, el planeta se recupera de eso. ¿Me entendés? El planeta tiene la capacidad de recuperarse del daño climático que nosotros causamos. Pero si hubiera una guerra nuclear no hay nada que hacer. Sí, exactamente. O sea, nuestro planeta se ha recuperado de peores catástrofes. De hecho, hemos vivido 5 extinciones masivas. Sobrevivimos de pedo, por decirlo así. Es la verdad. Si estamos aquí es de pura casualidad de la vida. Sí, pero igual hay que ser responsables, o por lo menos sí, claro. desde mi perspectiva de lo que yo he leído, lo que conozco, lo que he visto, lo que dice la mayoría de la comunidad científica, el asunto es, estamos muy cerca al punto de no retorno, tenemos que hacer algo. Entonces, por eso sí. es que es peligroso considerar el asunto tan lejano. ¿Por qué lo digo, no? Porque es fácil hacer lo mismo que hicieron nuestros papás. ¿A qué me refiero? Ellos, como nacieron en una era donde primero no había tanta cantidad de información disponible para todo el mundo y fuera de eso no había tanta investigación al respecto. Entonces ellos eran de los que pensaban, no, pues si yo tumbo un árbol, si yo aplasto una abeja, si yo boto basura al río, eso no va a cambiar nada, eso la naturaleza se limpia, ¿sí? Entonces, en vista de que nuestros papás y nuestros abuelos todavía peor hicieron eso, entonces ahora nuestros hijos y nietos son los que van a recibir toda la mierda que les dejamos nosotros. Por ejemplo, el solo hecho de que nosotros usemos tanto plástico, que en vez de coger una pinche bolsa y la llevemos a la esquina para traer el pedazo de pan, de carne o cualquier cosa que vamos a comprar, nos vamos así y que nos den como 10 bolsas para empacar una cosa que vamos a usar por 20 Hay que tener conciencia ecológica. Y eso, a eso me refiero. Bueno, Nidia Martín, ¿les ha pasado con personas muy creyentes cristianas que antes de hacer algo que va en contra de su religión, digamos tomar alcohol, comienzan a argumentar que hay una presencia maligna? ¿Por qué? ¿Qué has escuchado tú, Alejandro, de eso? Justificándose conducta. Sí, tal vez es una justificación de la conducta, ¿no? O una especie de racionalización o de justificación, que la justificación no es una explicación, así como la información de la que hablaban antes no es conocimiento. Por eso el dilema de Internet, ¿no? Toda la información no es conocimiento. De acuerdo. Puede haber información con conocimiento erróneo, información errónea. Pero en este caso, bueno, el otro día voy a publicar un artículo de Phil Zuckerman que publicó en la revista Free Inquiry, ¿por qué a los ateos se los toma por inmorales?
más que otras personas de la población, ¿no? Más que otras. Entonces estaba leyendo unas cosas que me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, se hizo una encuesta a la gente que si decidiera donar sus órganos, ¿a quién se los donaría? Entonces ponían a una persona creyente, a un musulmán, a un homosexual, y en el último puesto figuraban los ateos. Qué horrible. Estamos jodidos. Bueno, ahí estamos mal. Y yo realmente me sorprendí de las cifras que vi. Lo voy a publicar porque tiene mucho que ver con esto que acabo de escuchar, ¿no? Claro, Alejandro, qué pena interrumpirte porque yo no soy el que está haciendo mal. El que me está haciendo mal es ese Satán que me está poseyendo o una fuerza maligna. Hay un demonio que está haciendo eso por mí. Por eso tuve igualmente con 5 viejas al mismo tiempo. Te quiero decir que, mira, fíjate cómo es el tema de la creencia equivocada, que cuando se hace un ranking en los Estados Unidos de quienes están más a favor de la pena de muerte y de las armas, los evangelistas están en primer lugar. Exacto, claro. Y los ateos están en último lugar. Sobre la pena de muerte y sobre el ateo suele ser humanista. Sí, qué pena que eso es lo que pasa, que nos queda poco tiempo, entonces quiero que respondas a esta pregunta. Dice Oscarín, ¿un creyente puede pensar bien sin renunciar a sus creencias? Es decir, tomar sus decisiones aún creyendo. Creyente racional. Depende a qué creencias se refiera. Si es una creencia fundada, por supuesto, puede creer o sea, una persona puede ser un creyente religioso y se puede manejar muy bien en la vida, siempre y cuando no se dedique a la biología evolutiva o o algo que tenga que ver con lo que pueda desafiar su creencia religiosa. O sea, si se dedica a la matemática, va a ser un gran matemático. Pero yo no puedo entender cómo una vuelta me encontré con un testigo de Jehová que me decía que el mundo era del 4004 antes de Cristo. Y le pregunté, ¿qué profesión tenés? Soy biólogo, me dice. No, puede ser un biólogo. Y él me decía, no, porque Dios hizo el mundo aparentando que tiene miles de millones de años, pero lo hizo en el 4004 antes de Cristo. Y digo, me extraña mucho que vos siendo biólogo pienses de esa manera. Claro, además porque biológicamente es demostrable que eso no es así. Claro, o sea, uno puede tener sus creencias. Por ejemplo, un neurocirujano puede creer en los ovnis, puede creer en los seres extraterrestres. Lo importante es que sea idóneo en su profesión. ¿No es cierto? Que eso no afecte su profesión. Alejandro, porque es que lo que pasa es que si nos extendemos mucho en las preguntas, ya nos fuimos de media hora. Entonces, dice la licenciada Laura Garazo, la liebre huye por respuesta refleja de la amígdala. El problema con las creencias es que pueden lograr que el humano se acerque allí donde debería huir. Bueno, eso es como un comentario lo que tú decías de lo de la liebre. Siguiente, claro. Diego. Saludos, Laura. Gracias. Carlos Corredor dice, por ello es que mucha gente debería de primero pensar antes de y no después de. Pero hay mucha gente que se precipitan, supongo que era lo que quería decir. Claro, por supuesto. Siguiente. Sí. Daniel Salas dice, pero justamente mientras más improbable es que algo me ocurra, si me ocurre tendré más tendencia a pensar, porque a mí, completamente de acuerdo. Justamente lo que hablábamos de la estadística de grandes números y probabilidades. Siguiente. Claro. Alena Lisca dice, ¿cuáles, digamos, no entendí, cuáles, digamos, porque eso no entendí. Sigamos con Carlos Corredor. Ese es un tema que ando tratando de trabajarlo en mis estudios de deporte. El cómo es el efecto de la guía de los entrenadores. Que muchos deportistas tienen memoria selectiva y pues es selectivo
es lo que hay que saber manejar, porque ante lo más llamativo, más queda marcado. Claro, yo incluso ahorita me estuve viendo todo este fin de semana una serie de Netflix sobre los que manejan Fórmula 1. Y imagínese usted después de un accidente que le da vueltas el carro, que queda vuelto mierda, que casi se muere, pues cualquiera podría pensar, me voy a volver a estrellar la próxima carrera, pero ellos son lo suficientemente resilientes para cambiar ese punto de vista. La licenciada Laura dice, Alejandro Borgo, ¿qué lugar darías al pensamiento crítico en el sistema educativo? Esa es una excelente pregunta, Alejandra. ¿Cómo? ¿Qué lugar le darías al pensamiento crítico en el sistema educativo? Te pregunta Laura. Y un lugar que todavía no existe, que es el lugar fundamental por donde habría que empezar. Sí, es decir, como solía decir Mario Bunge, a los chicos se les enseña a dar la respuesta correcta y no a hacer la pregunta correcta. Bueno, eso es lo que es interesante, es observar otros países, ¿no? Como por ejemplo, Países Bajos, uno mira Holanda, Suiza, Finlandia, Dinamarca, todos esos países donde el nivel de ateísmo es muy alto y el laicismo en la educación y el pensamiento crítico, como decís, también es fundamental. Ahí no aparecen nunca ovnis, ahí no hay chupacabras, ahí no aparece el diablo, ahí no hay nada de eso. ¿Por qué no? Una chica chupacabras. Pero es cierto, en esos países no pasa nunca eso. ¿Por qué será? En la educación, sobre todo en la educación formal, no la que empieza en casa, sino la que empieza con la escuela primaria, digamos, a los 6 años, ya tiene que haber elementos de pensamiento crítico. Es decir, que el chico pueda satisfacer su deseo de saber. A veces una pregunta queda en la nada porque el docente no sabe, ¿no? Y dice, no, ese no es el tema. Claro, ese es el tema. El chico quiere saber y hay que darle una respuesta. Entonces, el docente lo que tiene que hacer es tomarse el trabajo de que entre todos busquen la respuesta. Por ejemplo, un chico puede preguntar, ¿por qué vuela un avión y no se cae? ¿No? ¿Qué sé yo? Montones de cosas. Y por ahí un docente no está capacitado para responderlo, pero se puede hacer una especie de taller diciendo, bueno, busquemos cada uno una respuesta y veamos qué encontramos. ¿No es cierto? O la otra es incluso decir no sé es bueno y decirle, exacto, tú puedes ser la persona que en el futuro haga la investigación científica que nos lleve a la respuesta. Entonces, por supuesto. Eso ayuda a que el niño no se quede con el hecho de que todo ya está hecho, porque a veces es otro problema que caen los profesores, sino que hay la posibilidad de que usted dedique su vida a esa pregunta, porque justamente eso es lo que hace un científico. Puede dedicar 30, 40, 50 años a buscar la respuesta a una pregunta. Por ejemplo, lo que estaba tratando de hacer Hawkins de la teoría del todo, que hace una película estaba muy bonita de eso. Él quería conseguir una sola ecuación que reuniera la teoría de la relatividad, las ecuaciones de Maxwell, la teoría de los cuantos, y todo lo reuniera en un solo sitio y pudiera explicar todas las cosas que componen al universo. Bueno, entonces vamos a hacer el último comentario y las conclusiones, porque ya estamos demasiado pasados de tiempo. Más bien te invitamos, Alejandro, si tú quieres, a otra sesión, porque este tema está muy interesante y podríamos ampliarlo para una segunda parte. Entonces dice Alena Lisca, disculpe, pregunto, ¿qué textos se debe leer que los ateos recomienden? Porque si vas a la religión hay varias lecturas que te alivian a la relación a ello. ¿Qué recomiendan leer los ateos? Bueno, voy a responder eso y después cada uno de ustedes responde también. Alena, mira, los ateos no somos un cuerpo de creencias. O sea, el ateísmo no es un cuerpo de creencias donde hay un líder que te dice qué libro leer, qué libro no leer, qué hacer, qué no hacer. El ateísmo, por lo menos como yo lo he concebido y como he notado que muchos ateos en el mundo lo conciben, es una conclusión. ¿Qué conclusión? No existe Dios porque no hay evidencia de que ese Dios existe. ¿Sí? O la otra forma de verlo es, yo no le creo a usted, señor creyente, que afirma que Vishnu existe, o que Jehová existe, o que Alá existe. ¿Por qué? Porque yo no veo pruebas y los argumentos que usted me presenta no son suficientemente convincentes para mí. Ya.
De ahí en adelante, tú le puedes agregar apellidos al ateísmo o al ser ateo. ¿Qué apellidos recomendaría yo? Algo parecido a lo que estamos tratando en este programa. Ser ateo y escéptico, el apellido escéptico. ¿Por qué escéptico es muy bueno? Precisamente por el tema de hoy. Porque si uno es escéptico, deja de pensar en pendejadas que tienen que ver más con el azar, con la estadística de grandes números, con la probabilidad o con el efecto dominó de tus propias acciones. Entonces, un libro interesante para el escepticismo sería interesante el mismo libro del que estamos hablando hoy, porque a mí. Otro libro de escepticismo que yo recomendaría sería El mundo y sus demonios de Carl Sagan. ¿Sí? Es muy entretenido y es muy interesante porque él se dedicaba a la ciencia, y una de las cosas bien interesantes del asunto de Carl Sagan es que él analiza, por ejemplo, algo que era de su especialidad, que era el asunto de los ovnis, y él lo compara con muchas otras creencias tontas que la gente tiene debido a que no aplicaba el pensamiento escéptico y científico. ¿Qué otro libro? Dale, Alejandro. Perdón. Yo recomendaría también la lectura de Religión y Ciencia de Bertrand Russell, por ejemplo. Es un libro muy interesante. Aparte del que ya mencioné, ¿Por qué no soy cristiano? ¿Por qué no soy cristiano? Tiene un apartado que se llama, un capítulo que se llama Lo que creo. Porque eso desmitifica que los escépticos, eso desmitifica que los escépticos no tenemos valores, no tenemos creencias. Y sí, tenemos creencias, claro que tenemos creencias, pero son creencias en pos de el bienestar de la humanidad. No creencias que tengan que ver con lo perverso del pecado, con montones de cosas que provienen de la religión. Entonces, para mí esos dos libros son muy interesantes. Y aparte, Bertrand Russell, bueno, puede ser un poco picante a veces, pero es una persona que escribía mucho para el ego, para la gente que no tenía ningún título, ni era profesional, ni nada, ¿no? Está el libro también La conquista de la felicidad, que es un muy buen libro para leer. Yo agregaría, de lo que decía de agregarle apellidos al ateísmo, es agregarle también un sentido ético o moral, si se le quiere llamar. Es lo que tú también, en la presentación que hizo Maui, le agregas a tu visión personal, es el del humanismo. Por eso es que nuestra fundación hermana se llama Humanistas Seculares de Bogotá, porque el humanismo le ayuda a uno a tener un enfoque ético de la vida, y entonces al tener ese enfoque ético puede responder a las preguntas éticas a las que uno se enfrenta, porque efectivamente una de las cosas muy buenas que hace la religión es ayudarle a tener un marco ético estúpido a veces, pero lo hay. Entonces cuando uno pierde la religión se queda como, pero ¿yo qué voy a hacer para responder ante estas preguntas éticas a las que me enfrento, ¿no? Otra cosa que le agregaría yo al ateísmo, además del escepticismo y el humanismo, sería el pensamiento racional y el pensamiento científico. Entonces, libros sobre razonamiento y libros sobre pensamiento científico serían geniales. Y un libro ya de ateísmo como tal, que a mí me gusta particularmente, es Dios no es grande, de Christopher Hitchens. Es precioso. ¡Ay, me cagó! Claro. Perdón. Sí. Iba a decir ese. No. Y hay un libro de un escritor, sociólogo muy conocido en la Argentina, que es Juan José Sebrelli, que se llama El olvido de la razón. Es muy bueno. ¿Puedes poner a Alejandro en el foco? Que yo no soy muy bonito, que digamos. No, y también tiene otro libro muy bueno que se llama Dios en el laberinto. Oh, interesante. ¿Me recuerdas el nombre del escritor, por favor? Juan José Sebrelli. Ok, excelente. Bueno, entonces... Yo también voy a recomendar uno que se llama Biblia siglo XXI, Pruebas científicas y racionales de que Dios no existe, de Jesús del Mundo. Ok, genial. Muy bien, entonces vamos a hacer la conclusión.
Normalmente es una conclusión de 1 o 2 minutos, entonces empezamos contigo, Alejandro, que eres nuestro invitado, la conclusión sobre lo que hablamos hoy y obviamente invitación para una segunda parte que es muy interesante hablar contigo. Ojalá resolvamos el problema de la cámara. Sí, ahora yo me estoy viendo, no sé si ustedes me ven. Sí, ahora sí, sí, ahora sí. Bueno, sí, no, porque se calentaba el teléfono y se perdía la comunicación. Cerrando, digo, las creencias tienen un papel fundamental. Tenemos que aprender a manejarlas, tenemos que darnos cuenta, tenemos que distinguir, aprender a distinguir. Esto se trata de un aprendizaje. Aprender a distinguir una creencia fundada de una creencia infundada. Y ahí nos vamos a dar cuenta qué medios tenemos que usar para probarla. Es decir, para tomarla como correcta, lo que se hace en ciencia. Es decir, hay un problema, se hace una hipótesis sobre ese problema. ¿Por qué pasa esto? Bueno, se hace una hipótesis. Esa hipótesis se pone a prueba y puede dar a favor de lo que nosotros proponemos o puede dar en contra. O sea, se puede refutar y se puede comprobar. Para que una hipótesis sea científica, tiene que ser refutable, tiene que poder ser refutada. Entonces, no creer todo lo que uno ve, tratar de apartarse de las doctrinas fundamentalistas, las doctrinas totalitarias, y abrir un poco la mente. Ojo, no tanto como para que se nos caiga el cerebro, como decía Rafa. Como dice Dawkins, sí, eso es importantísimo. Muy bien, no sé si quieres, Marcos o Diego, dar tu... No sé, voy yo entonces. Dale, sí. Bueno, yo ha sido un programa para mí realmente muy, muy, muy hermoso, muy lindo. Esta charla fue genial. Creo que somos lo que creemos, o sea, nuestro sistema de creencias nos forma como personas también, pero muchas de esas creencias en la que la sociedad nos ha involucrado no son creencias que nos sirvan para nada y en muchos casos inclusive son peligrosas o dañinas para nosotros mismos. Cuando el pensamiento mágico se superpone al pensamiento racional, no suele dar buenos resultados. Eso está bastante comprobado en todos los ámbitos. Entonces lo importante es siempre seguir con esta campaña de concientización, como yo digo, siempre pensar que de aquí para adelante lo que nos queda a los que estamos de este lado, que somos poquitos, que somos apenas el 16% de la población mundial, aquellos que podemos ver estas cosas por fuera de las creencias generalizadas del otro 84%, tratar de sembrar esta semilla para que las generaciones futuras vivan en un mayor pensamiento crítico para poder tener una sociedad más justa, más igualitaria y con mejores personas en un futuro que ojalá podamos llegar a vislumbrar al menos. Gracias, Magdi. ¿Diego? Bueno, pues yo para concluir, pues en este día voy a hacer una acotación a algo que me preguntaban una persona hace un tiempo, que si deberíamos enseñarle el ateísmo a los niños, es decir, que si eso no era como adoctrinar en el tema de la religión. Y yo le decía, no, el ateísmo no necesitamos de enseñarlo. Los niños ya nacen siendo ateos y lo que tenemos que enseñar es lo que hemos aprendido hoy, el escepticismo y el pensamiento crítico y racional. Con el escepticismo como herramienta, una persona cuando ya tenga su uso de razón optará por el mejor camino, lo que mejor le convenga, pues de acuerdo a sus convicciones, sus juicios de valor y sus ideales. El escepticismo es lo que nos hace ver cuando vamos a comprar un carro, cuando vamos a comprar una moto, cuando vamos a comprar un artículo, es lo que nos hace querer verlo primero antes de comprarlo. Nadie compra un carro o una casa sin primero ver la casa o ver el carro. Eso es escepticismo, y el escepticismo no es una meta a la que pretendamos llegar, sino una herramienta como un martillo, como unas tenazas, como unas pinzas. Son herramientas que nos
que en ciertos momentos nos ayudarán a prevenir robos, estafas, engaños, generalizaciones y caer en chismes. Y pues el escepticismo nos va a ahorrar muchos problemas a lo largo y ancho de nuestra vida. Gracias, Diego. Ahora mi conclusión. Tranquilo. Mi conclusión es la siguiente. ¿Por qué a mí? Esa es quizás una pregunta muy importante para cualquier persona. De hecho, veía que había un comentario que no pudimos mirar, que era ¿cómo puedo encontrar propósito en mi vida? De hecho, el por qué a mí le puede llevar a uno a esa pregunta, ¿no? Y es una pregunta que puede resultar en algo peligroso o en algo beneficioso para uno. Porque por ese por qué a mí muchas personas terminan metidas en religiones o sectas destructivas, ¿sí? Lo que yo les mencionaba dentro del programa, una persona muy inteligente, muy preparada académicamente, terminó siendo cooptado por una secta destructiva como son los testigos de Jehová. Entonces, el aprender a pensar de manera racional, crítica, escéptica, científica, le va a ayudar a uno a responder esa pregunta hasta cierto punto. No siempre vamos a tener la respuesta. La respuesta al propósito de la vida también es una respuesta filosófica, pero al mismo tiempo yo recuerdo que Dawkins decía, a veces hacemos preguntas que no son apropiadas. ¿A qué me refiero con eso? Él decía que muchas veces uno pregunta, ¿y por qué esa montaña está ahí? Esa pregunta, ¿por qué está equivocada? Porque eso es atribuirle a un agente como si hubiera un alguien que la puso ahí con un propósito. Y las montañas no surgen con ningún propósito. Simplemente están ahí porque hubo un evento específico hace millones de años que movió las placas tectónicas y el magma las hizo crecer y ya, ¿sí? No tenía propósito, no se había pensado que esa montaña la iban a usar después para poner una iglesia que se llama Monserrate en Bogotá, o qué sé yo, otra montaña famosa, la del Monte Sinaí, para que un loco hablara de en un sermón por allá o algo así. No, simplemente surgió. Entonces, si nosotros pensamos bajo esa categorización del escepticismo, el pensamiento científico, el pensamiento racional, va a ser más fácil que esa pregunta ¿por qué a mí? No resulte dañina para uno mismo ni para otros. Y respecto al propósito de la vida, yo recuerdo que, si mal no estoy, Neil deGrasse Tyson decía, lo que sí tenemos con certeza en este momento es que esta es la única vida de la cual tenemos seguridad de que existe, porque aquí estamos, ¿no? Como decía el mismo Descartes, pienso, luego existo, entonces hay una certeza absoluta de que usted está vivo. Entonces, ¿qué haga usted con su vida? Va a darle propósito. ¿A qué me refiero con qué haga usted con su vida? Por ejemplo, mire, yo particularmente hago esto del activismo, me gusta meterme a hacer este programa, me meto a las redes sociales, etcétera, etcétera, porque siento que estoy haciendo algo más grande que yo mismo, que simplemente nacer, crecer, reproducirme y morir. Estoy ayudándole a otras personas, me divierto, me siento bien, me gusta debatir, etcétera, etcétera. Entonces, si usted tiene un propósito en la vida, sería un propósito suyo, el que usted le dé, el que lo haga sentir bien, el que lo inspire, el que lo haga feliz, el que le dé algo para luchar más allá de sí mismo y de su entorno más cercano. Ese creo que sería mi mejor consejo. Entonces, les agradezco mucho, perdón, decía algo David, ¿qué? Que Diego... David, puedes hacer una entrevista con Santiago Armesilla, pues si me consigues el contacto, Oscarín, listo, escríbele a Diego o me escribes a mí directamente y nosotros hacemos la entrevista. Muchachos, muchas gracias Magui, muchas gracias Diego, Alejandro, un placer, te invitamos para una segunda parte y pues igualmente. Pasen buena noche. ¿Qué ibas a decir, Diego? No, era la despedida. Muchas okay. Gracias por habernos acompañado el día de hoy y nos vemos el próximo domingo con una nueva historia y un nuevo especial. Bueno, que estén muy bien. Hasta el domingo. Gracias. Muchas gracias Chao. por haberme invitado. Lo mismo, chao. Gracias a vos por estar. Chao. Para los curiosos, los que indagan y buscan el conocimiento, para quienes necesitan saber acerca de la vida, del universo y de sí mismos, para los que tienen preguntas grandes, esas que importan, para los rebeldes, los artistas, los librepensadores y los innovadores,
para los que desprecian los prejuicios y entienden que el conformismo no es una opción, para los que saben que el conocimiento es más que palabras. Si eres joven o viejo, tu poder trasciende las edades y no es un poder mágico o místico, es el conocimiento, lo que ves o puedes sentir, las cosas reales que puedes comprobar. Podrán cuestionarte. ¿Acaso importa? Piensa por ti mismo y busca las respuestas a tus dudas. Crea tu propio criterio, porque en el eterno camino por encontrar respuestas hay un poder que te guía. El poder